Relaciones entre el input y el aprendizaje lingüístico. Para empezar, explicaremos a qué refiere el concepto de input. En este contexto, se refiere a la lengua a la que el aprendiz está expuesto en un contexto comunicativo, es decir, la lengua que éste oye, lee o ve, y atiende con el fin de interpretar un mensaje. Para explicar la relación del input y el aprendizaje lingüístico, tomamos a los interaccionistas sociales, con uno de sus autores más reconocidos, como lo es Brunner. Es así como la teoría de Brunner propone. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es la teoría interaccionista. Quiere conciliar la postura de Piaget con la de Vygotsky. Parte de la base de la teoría de Piaget, pero afirma que el lenguaje modifica el desarrollo del pensamiento y en eso coincide con Vygotsky. Afirma que es necesario que existan ciertas bases cognitivas. Y por último, estudiaba la comunicación madre-bebé. Dice que tenemos un sistema de apoyo en la adquisición del lenguaje, es decir, un entorno sistemático y rutinario que facilita al niño la comprensión de lo que le pasa y lo que le pasa a su alrededor. Si estas interacciones son rutinarias, repetitivas, al niño le ayuda a aprender el lenguaje. Es por eso que los interaccionistas sostienen que los factores biológicos o dotes neuropsicológicos, aunque necesarios, son insuficientes para asegurar el desarrollo de un lenguaje exitoso. Es así que para algunos interaccionistas sociales no existe un periodo crítico de tipo biológico para la adquisición del lenguaje, aunque señalan sí que aspectos parciales del lenguaje pueden ser más difíciles de aprender en adultos. Ejemplo, el acento de un idioma. Aunque esto es verdad, no se puede afirmar que los adultos son peores aprendices lingüísticos que los niños. De aquí parte la idea de que el desarrollo del lenguaje no solo toma un aspecto cognitivo, sino que también cumple una faceta en la conducta comunicativa en la cual se desarrolla a través de la interacción con otros seres humanos. Es por eso que Brunner propone el término LAS, Sistema de Socialización para la Adquisición del Lenguaje, como alternativa al DAL de Chomsky, Proceso Lingüístico Innato. Según este enfoque interaccionista, los niños adquieren el lenguaje parcialmente por medio de la mediación y ayuda de los demás, y no únicamente a través de la propia actividad mental ejercida al procesar el lenguaje adulto. Por tanto, se considera necesaria la interacción más que la exposición, ya que los niños no pueden adquirir un lenguaje simplemente observando a los adultos mientras conversan entre ellos, o viendo la televisión o escuchando la radio. Los interaccionistas sociales señalan la existencia de maneras especiales de hablar a los niños en todo el mundo, y asimismo que este lenguaje especial que emplean los adultos parece estar hecho a la medida de las necesidades cognitivas y comunicativas infantiles, o sintonizado con estas. Y a esta edad está absorto en una conversación con su madre. Cuando Fénix vocaliza, su madre responde, confirmando la comunicación, dando significado a sus expresiones. Fénix y su madre no solo intercambian voz o palabras, sino también expresiones faciales y sobre todo miradas. Se imitan expresiones del rostro, se intercambian sonrisas. Se imitan expresiones del rostro.
intercambian sonrisas. La madre habla, el bebé responde. Se establece un ritmo. Estos son los elementos básicos de una conversación, pero la comunicación humana es compleja, y lo que están descubriendo los investigadores es lo temprano que el bebé entiende los signos para la interacción. Es por esto que se puede decir que los niños no son pequeños gramáticos, sino que son individuos sociales que adquieren un lenguaje en función de sus necesidades de comunicación con los demás. Al afirmar esto, los interaccionistas estudian 3 objetos. Primero, las razones interpersonales que poseen los niños para comenzar a hablar en primer lugar. Segundo, las formas en que los hablantes adultos ajustan sus interacciones lingüísticas con los niños a fin de facilitarles la adquisición del lenguaje. Y tercero, el efecto de los diferentes tipos de estimulación sobre el lenguaje infantil en el desarrollo. Para esto se basan en aspectos fonológicos, léxicos y pragmáticos. Los datos sugieren que los padres se esfuerzan en ajustar la articulación al hablar con sus hijos, a fin de maximizar los contrastes fonéticos y en reaccionar a la pronunciación inmadura. La adquisición de un léxico o vocabulario parece estar íntimamente ligada a la experiencia interactiva. Uno no puede extrapolar el nombre de un objeto utilizando reglas a diferencia de la sintaxis o la morfología. Y por último, la propia naturaleza de la competencia pragmática sugiere el papel inherente que desempeña para el desarrollo lingüístico de un individuo, la interacción social en el seno de su comunidad de hablantes. Modelos conexionistas. Procesamiento distribuido en paralelo, PDP. En esta parte se analiza la manera en la que la información se transforma en un sistema a través de conexiones neurales. En este modelo se expresa que la capacidad humana de establecer conexiones y asociar información se convierte en una característica diferenciadora entre la mente humana y un procesador de computadora, el cual solo almacena elementos. A estilo de ejemplo de lo anterior, un autor de apellido Potter, quien sigue la línea conexionista, hace una analogía con una pantalla de televisor en la cual se puede proyectar una imagen generada por píxeles, que son unidades que componen lo que se conoce como resolución. Para que la imagen sea vista como tal, actúan elementos independientes y no correlacionados para proyectar la imagen. Lo cual no sucede con la información en la mente humana, ya que cada cosa se activa con otra intercomunicándose entre sí. Siguiendo en esta línea, según Johnson Laird, en la memoria humana, las experiencias son generadas por la unión de unidades de procesamiento, unidades que tienen características de forma cerebral, las cuales solo funcionan por un mismo propósito. Además, el potencial de este sistema es un producto de la forma en cómo las unidades se conectan.
aspecto lingüístico, un niño desarrolla conexiones recibiendo un estímulo. En este caso, el estímulo está dado en cuanto al contacto con la forma de la lengua que el niño tiene, para luego asociar palabras con acontecimientos externos. Por ejemplo, un niño puede escuchar el vocablo biberón y hacer conexiones neurales entre esa palabra y otras, ya sea con fonemas o con la letra B o hasta con la palabra leche. Es decir, el niño puede asociar lo anterior con el propósito de pedir el biberón. O cuando una persona habla de biberón, el niño activa esas conexiones y ya sabe lo que significa. Es importante aclarar que el nombre PDP, procesamiento distribuido en paralelo, es una característica que hace referencia a las operaciones neuronales que suceden de forma paralela, es decir, en una sola dirección, y en la cual no hay un elemento cognitivo que se sobreponga a los demás en los procesos cognitivos. Otro autor, el psicólogo James McClelland, establece que las teorías conexionistas se guían en que la adquisición del lenguaje es un producto del aspecto conexional neuronal. Primordialmente, los enfoques conexionistas fundamentan su estudio en describir cómo se adquiere bases gramaticales. Desde otra perspectiva más general, la teoría conexionista expone que un estímulo, como el de la exposición, es algo que provoca que las redes neuronales se relacionen. Siguiendo la línea de James McClelland y su grupo de colaboradores, establecieron un ejemplo para observar cómo un niño puede adquirir e identificar los pasados simples en inglés. De esta manera, el procesador, en este caso la mente de un niño, se apoya en las frecuencias de entrada de características fonológicas, que abarca la identificación de raíces léxicas y sus respectivos patrones fonológicos. En este ejemplo, se establece que el uso determinado de un elemento generará una tendencia para usarla más adelante. Así, verbos en inglés como showed, que significa mostró, moved, que significa cegó, towed, remolcó, y glowed, brilló, puede hacer que para los niños que apenas están en el proceso evolutivo de su lenguaje, utilice el sufijo ed para verbos como growed y goat.